Continuando con las sesiones de charlas, hoy día nos toca revisar el tema clasificación práctica para el uso de insulinas. Vamos a seguir con el temario que había sido publicado, cuál es la necesidad de usar insulina, el tiempo de acción y propiedades farmacocinéticas, insulinas y función, beneficios de la insulina y a qué nos enfrentamos, y perspectivas del tratamiento con insulina. Vamos a especificar que en este caso vamos a referirnos a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, ¿cuál es la necesidad de usar insulina? Aproximadamente un 30% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son usuarios de insulina. En esta publicación de JAMA del año 2014 refiere que un 25% de los pacientes en Estados Unidos eran usuarios de insulina, 25% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y en esta publicación realizada en un hospital nacional, en el Hospital Central de la Fuerza Aérea, concluimos que un 37% de los diabéticos tipo 2 eran usuarios de insulina. Existe la necesidad de usar insulina para alcanzar los objetivos del control glicémico. El estudio ICAPDS, que fue el primer estudio grande en pacientes con diabetes tipo 2, concluyó que al cabo de un número de años, el 50% de los pacientes requerían el uso de insulina para lograr alcanzar las metas de control glicémico. Si nosotros revisamos las guías de tratamiento en diabetes, y específicamente la guía de la Asociación Americana de Diabetes, vemos que en ella refiere que el inicio del tratamiento con insulina se da para el manejo de la hiperglicemia no controlada, es decir, podemos iniciar con un tratamiento de una insulina basal o pasar a un tratamiento de insulina basal más una insulina rápida si no logramos el objetivo, y si no logramos el objetivo a su vez pasar a un esquema de insulina basal más varias insulinas preprandiales o también conocido como un esquema basal bolo. Muy bien, veamos ahora cuál es el tiempo de acción y las propiedades farmacocinéticas de las insulinas. Si nosotros revisamos el tiempo de acción de las insulinas, notaremos que los diferentes tipos de insulina tienen diferentes tiempos de acción. Desde 4 a 6 horas en el caso de la insulina Sparta, insulina glulicina, Lispro, pasando por un tiempo de hasta 8 horas en el caso de la insulina regular, 12 a 20 horas en el caso de la NPH y hasta 24 horas en la insulina glargina o Detemir y más de 24 horas en las nuevas insulinas como son la glargina 300 y el degludec. Esto es importante porque si nosotros intentamos hacer una clasificación solamente basándonos en el tiempo de acción de las insulinas, clínicamente va a ser muy difícil. Si nosotros revisamos en detalle las propiedades farmacocinéticas de las insulinas, notaremos algunos puntos. Primero, que las insulinas en la actualidad de acción rápida tienen un tiempo de duración muy similar, que va de 4 a 6 horas. Igualmente, su inicio de acción como el pico de presentación de la insulina, que va entre 30 a 90 minutos. En el caso de las insulinas de acción prolongada o acción larga, encontraremos que su tiempo de acción también es muy similar, yendo de 12 a 24 horas en el caso de la insulina detemir-glargina y más de 24 horas como lo habíamos mencionado en el caso de la glargina 300 y la insulina degludec. Esto es importante para poder entender cómo podemos clasificar nosotros las insulinas. Insulinas y su función. La función de la insulina endógena, es decir, la insulina que producimos nosotros mismos, va a depender de su secreción y liberación fisiológica. Una secreción fisiológica normal de insulina consta de dos componentes. Uno, una constante de baja liberación de insulina basal para mantener niveles basales de glucosa dentro de un rango estrecho entre las comidas. Y dos, oleadas rápidas de insulina prandiales secretadas en respuesta a las comidas para controlar y limitar la elevación de glucosa. En general, podemos decir que la terapia con insulina, las insulinas exógenas, las que nosotros utilizamos en el tratamiento, intentan reproducir la secreción fisiológica de la célula beta,
lo más cercano posible. Muy bien, nos preguntaríamos entonces, ¿existen esquemas de insulinización? ¿Cómo podríamos utilizar estas insulinas en el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2? La primera pregunta, ¿existen esquemas de insulinización? Sí, y se basan en el perfil fisiológico de la secreción de insulina. Si nosotros consideramos que un paciente solamente eleva las glicemias en función de sus valores basales, es decir, no llega más allá de los valores basales con las comidas, desayuno, almuerzo o cena, ese paciente necesitará solamente una insulina basal o de acción larga. El esquema se le llama basal e incluye la insulina basal únicamente. Si con alguna comida este paciente eleva los valores de glucosa, estamos poniendo de ejemplo el almuerzo, requerirá no solamente la insulina basal, sino requerirá una insulina adicional, una insulina precomida o preprandial. Insulina basal más una insulina preprandial, el esquema se le conoce como basal plus. Si este paciente eleva la glucosa con cada comida ingerida, necesitará una insulina para cada comida además de la insulina basal. Es decir, necesitará insulinas de acción corta o acción prandial para cada comida, además de la insulina basal o de acción larga. Es decir, será una insulina basal más 3 insulinas preprandiales, conocido como el esquema basal-bolo. Muy bien, ¿cómo podría utilizar las insulinas? Las utilizaríamos según su requerimiento, el que hemos mencionado. Un requerimiento basal son requerimientos basales del día sin requerimiento para las comidas. Solamente es necesaria una insulina de base. Preprandial, el requerimiento preprandial o los requerimientos preprandiales o con las comidas, además del requerimiento basal. Muy bien, si queremos hacer una aproximación a una clasificación según la función, tendremos que existen insulinas basales e insulinas preprandiales. Las insulinas basales tenemos la humana, como es la NPH, y las análogas, la argina, detemir y degludec. En el caso de las insulinas preprandiales tendremos a la insulina humana, insulina regular, y las insulinas análogas, la lispro, la asparta y la glulicina. Recordemos que las basales son para los requerimientos basales, pueden ser utilizadas en la mañana o en la noche, y las preprandiales son para los requerimientos prandiales, antes de los alimentos, humanas 30 minutos antes, análogas de 5 a 15 minutos antes. ¿Cuáles serán entonces los esquemas de insulinización? El esquema basal, solamente insulina basal, utilizamos una insulina de acción larga o podemos usar también una insulina de acción intermedia como la NPH. El esquema basal plus, utilizaremos una insulina basal más una insulina preprandial, es decir, con aquella comida que nos genere una elevación de la glucosa, como mostramos en el ejemplo previo, era con el almuerzo, pero pudiera ser otra comida. Utilizamos una insulina de acción larga más una dosis de insulina de acción rápida. Y el tercer esquema, el esquema basal-bolo, en el cual utilizamos una insulina basal más 3 insulinas preprandiales. Una insulina de acción larga más bolos de insulina rápida para cada comida. ¿Qué beneficio nos da el uso de la insulina y a qué nos enfrentamos? Los beneficios del tratamiento con insulina serán el control glicémico efectivo, buscando reducir la hemoglobina glicosilada, reducción de las complicaciones crónicas y evidentemente mejorar la calidad de vida del paciente. ¿A qué nos enfrentamos? Empecemos con un primer caso o un primer ejemplo. Pedro es un paciente de 58 años con 20 años de diabetes. Está en tratamiento con pastillas, metformina 850 miligramos 2 veces al día y una glimepirida de 4 miligramos. Tiene un control de hemoglobina glicosilada en 9.2%. Evidentemente se encuentra fuera del control objetivo, que es 7% según la Asociación Americana de Diabetes. Este es el perfil de glucosa que presenta Pedro. En cuanto a los días de la semana, lunes, martes, miércoles y viernes, y los valores de glucosa que se ha realizado tanto en ayunas, 11 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche.
Nosotros vemos que hay una elevación evidentemente de todas las glucosas, pero notamos quizás algo muy interesante. El valor de las glucosas es casi homogéneo, es decir, hay una elevación constante en todos los horarios, tanto en ayunas como antes del almuerzo, como post-almuerzo, como antes de dormir. Cuando nosotros presentemos este tipo de alteraciones en la glicemia, que no genera una variación muy alta o muy diferente de la basal con las comidas, una buena elección es la insulina basal. Si utilizamos en este caso una insulina basal, podremos elegir entre una insulina humana y una insulina análoga. Las insulinas humanas, como conocemos, puede ser una Humulin N, una Novolin N, NPH, o una insulina análoga, como puede ser una Glargina, una Detemir o una Degludec. Esta sería la mejor opción para este paciente. Sin embargo, no queremos ser enfáticos en decir que sería la única opción. Pueden existir diferentes opciones de tratamiento, pero nos estamos refiriendo a una de las opciones que pudiéramos utilizar según nuestros esquemas de insulina referidos. Pongamos un segundo caso. Dina es una mujer de 65 años, tiene 15 años de diabetes, está ya en tratamiento con insulina glargina, es decir, una insulina basal, más metformina 2 veces por día. Tiene una hemoglobina glicosilada fuera de rango, 8.1%. Sin embargo, no es tan elevada como la hemoglobina glicosilada que presentaba Pedro. Pero notamos algo importante en su esquema de control. Notamos que principalmente la elevación de la glucosa se da después del almuerzo, en el horario de las 4 de la tarde, y vemos que todos los valores coinciden en que tiene una elevación a esa hora. Nosotros lo mostramos de otra forma. En una gráfica podremos ver que hay una curva o hay una elevación en los valores de glucosa justamente a las 4 de la tarde después del almuerzo. Esta es una gráfica de un monitoreo continuo de glucosa y lo que nos muestra es en la barra verde que nosotros vemos el control óptimo de glucosa y cada una de las líneas de diferentes colores es el monitoreo de una glucosa por día. Notamos que en los diferentes días todos coinciden que a las 4 de la tarde, la glucosa post-almuerzo, hay una elevación muy significativa de ese valor. En este paciente necesitaremos, por tanto, una insulina preprandial del almuerzo. Podríamos escoger entre una insulina regular, dentro de la insulina humana, o análogas como la Lispro, Asparta o Glulicina. En este caso, tenemos que cubrir, además de la insulina basal, una insulina preprandial antes del almuerzo, lo que sería un esquema basal plus. ¿Cuál es la perspectiva del tratamiento con insulina? Evidentemente, buscar la insulina perfecta. Eso es muy difícil, sin embargo, la perspectiva va hacia un control glicémico efectivo y seguro, disminuir el riesgo de complicaciones como son la hipoglicemia y el incremento de peso, y sistemas de aplicación y control de insulina que sean amigables y fáciles de utilizar por nuestros pacientes. En conclusión, la insulina es necesaria para alcanzar el control glicémico. El perfil fisiológico de la insulina basal y preprandial nos ayuda a recordar mejor su clasificación según su función. Recordar que debemos individualizar la terapia con insulina, cada paciente es diferente. Y recordar que el desarrollo de las nuevas terapias con insulina no se detiene. Muchas gracias.